En el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 22, en esta fiesta de la presentación de Jesús al templo. Asimismo, cuando llegó el día en que, de acuerdo a la ley de Moisés, debían cumplir el rito de la purificación de la madre, llevaron al niño a Jerusalén. Ahí lo consagraron al Señor. Tal como está escrito en la ley, todo varón primogénito será consagrado al Señor. Además, ofrecieron el sacrificio que ordena la ley, una pareja de tortalas o 2 pichones. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era muy bueno y piadoso, y el Espíritu Santo estaba en él. Esperaba los tiempos en que Dios atendiera a Israel, y sabía por una revelación del Espíritu Santo que no morirá antes de haber visto el Cristo del Señor. Vino pues al templo inspirado por el Espíritu. Cuando sus padres traían al niñito para cumplir con él los mandatos de la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios con estas palabras: Señor, ahora ya puedes dejar que tu servidor muera en paz, como has dicho, porque mis ojos han visto a tu Salvador, que tú preparaste para presentarlo a todas las naciones, luz para iluminar a todos los pueblos y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban maravillados por todo lo que se decía Simeón del niño. Simeón los felicitó y después dijo a María, su madre: mira, este niño debe ser causa de tanto de caída como de resurrección para la gente de Israel. Será puesto como un señal que muchos rechazarán, y a ti misma una espada te atravesará el alma. Pero en esto los hombres mostrarán claramente lo que sienten en sus corazones. Había también una mujer de edad muy avanzada llamada Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Tenía 84 años. Después de 7 años de casada, había perdido muy joven a su marido y, siendo viuda, no se apartaba del templo, sirviendo día y noche al Señor con ayunos y oraciones. Ella también tenía don de profecía, llegando en ese mismo momento, comenzó a alabar a Dios y a hablar del niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Una vez que cumplieron todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía, se desarrollaba y estaba lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba en él. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Amén. Muy queridos amigos, qué bendición, qué gracias de estar una vez más con ustedes en estos momentos de fiesta, en estos momentos de bendiciones, de gracias. El tiempo de la Navidad es un tiempo donde entramos en la divina voluntad, donde descubrimos y acogemos realmente el plan de Dios, porque Jesús nace en los corazones y Jesús nace en nosotros, y nosotros de nuevo nos despertamos en el corazón de Dios. Es como un nuevo nacimiento también para cada uno de nosotros, en la medida que nos dejamos llevar por Dios, amar por el Señor. Entonces hoy, felicidades a todas las familias, felicidades a todos ustedes, familias en dificultades también, solteros o cualquier persona que viven con sus parejas, sus niños. Yo digo eso porque el término familia significa muchas cosas. Hoy encontramos familias separadas, familias que no están, digamos, unidas o en dificultades, en pruebas, en dolor.
pero de todas maneras yo me gustaría darle la felicidad a todos y proponerlos a cada uno unos pilares. Primero, reconocer como San Pablo II lo dijo, y me voy a inspirar de esta carta de San Pablo en la fecha de 1994. Siempre me acordaré de esta fecha porque era el año de mi ordenación sacerdotal, y San Juan Pablo II hizo lo que él llamó la carta a las familias. Y entonces estas cartas están orientadas por todas las familias. ¿Pero qué significa? Es decir, por toda la gente de la humanidad, porque todos venimos de una familia, todos nacimos y por la mayoría de nosotros hemos crecido en una familia. Y si hemos tenido quizás la oportunidad de crear familias, de todas maneras la comunidad cristiana, la comunidad humana es una familia, o de repente están caminando a llegar a ser una familia. Entonces, a través de estas páginas de Juan Pablo II, yo les quiero proponer en estos textos de la Biblia 4 pilares muy sencillos, 4 pilares que me gustaría proponerles como una manera de construir su vida personal, su vida familiar. Mis palabras van directamente, claro, a las parejas, pero también a los papás, a las mamás, a los niños, y a cualquier persona que tiene la intención, el deseo de crecer en la vida cristiana, porque estos pilares se pueden encontrar finalmente, se pueden buscar en cualquier estilo, podríamos decir así, de vida. San Juan Pablo dice en esta carta que la familia es el sendero de la Iglesia. El sendero, el camino. ¿Qué quiere decir? Que cuando empezamos a vivir en la familia entramos en un camino de gozos, un camino de prueba también, un camino donde aprendemos a vivir con la palabra de Dios o descubrimos la divina voluntad de Dios. Entonces, primer pilar que yo veo para construir su vida familiar con Dios, el primer pilar es, yo lo llamaría obedecer. La Biblia dice en la carta en los Hebreos de San Pablo, capítulo 11, versículo 8 y 9, que Abraham obedeció a Dios. La palabra obedecer es una palabra que significa literalmente oír, escuchar a Dios. Abraham escuchó a Dios, se sometió a Dios. La palabra obedecer también nos hace comprender, entender que necesitamos oír, escuchar, tomar en cuenta, estar atento, como lo dijo muchísimas veces Jesús a su sierva Luisa Picareta, sé atenta. Y también en la Biblia se encuentra muchas veces esta palabra. Abraham escuchó y empezó a caminar con Dios. Obedecer al Señor supone entonces acoger su palabra, dejarse guiar por Él, aceptar el plan de Dios en nuestra vida. Obedecer a Dios no significa resignarse, porque la resignación es como una obligación, nos hace infeliz, no nos hace libre. Entonces, la voluntad de Dios, el deseo de Dios justamente es de llevarnos, es que vivamos una plena libertad. Dios tiene un plan maravilloso para nosotros y entonces su deseo justamente es de llevarnos más allá. Recuerda que cuando Abraham escuchó la palabra de Dios, inmediatamente se puso en camino, aceptando, recibiendo. Entonces, obedecer significa reconocer que Dios
tiene el timón de nuestra vida, que Dios nos enseña el buen camino de nuestra vida. Muchas veces nosotros queremos manejar las cosas por nuestra cuenta, porque como si hubiera una resistencia. Hay que reconocer en nosotros una forma de oponerse a Dios. Hay una fuerza interna en nosotros que viene de nuestra naturaleza miserable que se quiere oponer a esta voluntad divina, esta divina voluntad que nos quiere llevar más allá. De todas maneras, la divina voluntad siempre nos va a llevar hacia nuestro verdadero lugar. Entonces, podemos oponernos, pero va a llegar un momento donde de todas maneras vamos a tener que aceptarlo y entrar. Entonces, obedecer, acoger el plan de Dios, el plan maravilloso que tiene Dios en nuestra vida. El segundo pilar es la fe. La Biblia dice que en las cartas de la Biblia nos enseña que la fe es un don de Dios y también recuerda que nos dice que es verdad, Abraham tuvo fe en Dios, pero que también la Sagrada Familia empezó a caminar y caminando empezó a responder. Era el momento de esta festividad después del el octavo día de la circuncisión. Hubo los 40 días donde Jesús está presentado al templo. Entonces vemos esta Sagrada Familia caminando para presentar al niño Jesús en este tiempo de fiesta. Tener fe justamente es un acto de confianza, es un acto de abandono en la mano de Dios. Yo dice que la Biblia nos dice, Jesús nos dirá en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 23 y 24, que si pedimos a Dios y si creemos en lo que pedimos, eso Dios no los dará. Si creemos, si acogemos realmente en lo que Dios nos quiere dar. La fe justamente es anticipar, es ver más allá. Nos damos cuenta que cuando caminamos con Dios, empezamos realmente a entrar poco a poco en el plan de Dios, el plan maravilloso que Dios nos da. Y poco a poco caminamos en esta confianza entregada, el plan amoroso que el Señor nos da. La fe viene de una palabra que dice amán, que nos da amén y que significa solidez, firmeza. Entonces podemos decir que tener fe es creer con firmeza en el plan de Dios. En este pilar yo recomiendo realmente la figura de San José. San José, el hombre justo, y Simeón, el hombre piadoso. Los dos son ejemplos, modelos de fe. ¿En qué? Porque los dos, especialmente San José, ha sido fiel en la palabra de Dios, pero más que todo creyó en la fidelidad de Dios. Dios es fiel en sus promesas. Como dice el Salmo, no puedo dudar, aquí lo tengo, el Salmo que nos dice que el Señor, Salmo 104, se recordó de sus promesas. Entonces, cuando empezamos a vivir así, nos damos cuenta que Dios nos acompaña. Él es fiel en sus promesas. Reconocer el plan de Dios, tener fe. Esta fe, nosotros dudamos en el sentido que nosotros perdimos esta confianza, esta entrega. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en lo que no va, las derrotas, en las cosas que no funcionan bien en este mundo. Y como nuestros ojos no están enfocados en Dios, justamente perdimos confianza, nos olvidamos del plan maravilloso de Dios. Entonces nosotros nos quedamos
en lo que vemos y necesitamos este impulso hacia Él. Yo me gusta decir que la fe es un despertar. Nosotros vivimos como un ambiente, una atmósfera de cansancio. Estamos cansados de la vida. Justamente eso nos revela la poca fe que tenemos. La fe despierta. Por eso Pablo dice en la carta en los Romanos, dice justamente, despierta, despierta. La muerte no tiene más poder, despierta. La fe entonces nos hace justamente entrar en este plan maravilloso del Señor que viene en medio de nosotros, la fe. El último pilar que yo veo ahora también, el tercer pilar que yo veo es la perseverancia en las pruebas, perseverar en el don de Dios. En estas bellas páginas de la Biblia nos damos cuenta que la Sagrada Familia están llevando a Jesús, lo presenta, están cumpliendo la ley, es verdad. Y se encuentra con Simeón. Simeón es un religioso, profeta, un hombre piadoso, un santo hombre que está esperando la gracia de Dios. Dice la Biblia que así vivía. Es un modelo por nuestra vida, esta esperanza que viva en el corazón, que te mantiene feliz. Tantas veces por perder justamente la confianza, la fe, la entrega, por no perseverar en la gracia de Dios, te vuelves infeliz y te dejas llevar por muchísimas preocupaciones. Las cosas del mundo te están comiendo. Que tengamos cuidado de eso. Si perdimos, si nos dejamos que las preocupaciones y las cosas del mundo empiece entonces a comernos poco a poco, entonces perdimos toda la alegría del don de Dios, la confianza en las maravillas del amor de Dios, el don de Dios que está en nosotros. Entonces, perseverar. Yo quiero en este pilar que contemplamos a la Santa Virgen María, la mujer de Nazaret, la madre de Jesús, la esposa de José y nuestra madre. Ella es un modelo para todas ustedes que están perseverando en la confianza y en el abandono. Por todas ustedes, mujeres, esposas, madre de familia, que están caminando en este mundo con la voluntad, el deseo de servir a Dios. Por todas las mujeres que quieren llegar a ser la esposa del corazón de Jesús. Ella nos enseña un camino amoroso, un camino de entrega a Dios. ¿Cómo? Miren bien en estas páginas de la Biblia. La Biblia nos dice que estaban los padres de Jesús, estaban llevando, y Simeón tomó el niño en su corazón, me imagino, tomó y empezó a alabar, a dar gracias a Dios, exactamente como la profeta Ana. Alababa a Dios, hablaba del niño Jesús a todos y alababa a Dios, dando gracias a Dios. Perseverar definitivamente es reconocer, es dejar que la luz nos abra el corazón, nos abra la vista, nos haga ver realmente las maravillas de Dios. Estaban, dice la palabra de Dios, espantados, amaravillados. Mi primer punto es eso. ¿Cómo perseverar? ¿Cómo seguir perseverando sin ser amaravillados? La vida cristiana, si la tomamos tal cual así, si no nos movemos adentro de nosotros sin fe, sin perseverancia, jamás va a ser una acogida en maravillarse. El don de Dios no nos puede más maravillar. Maravillarse justamente es despertarse con la luz de Dios, es reconocer diario en cada momento que Dios está por encima de nosotros y con nosotros, que Dios nos está dando y entregando todo, que Dios nos da su amor infinitamente, su misericordia como un mar,
un océano, un mar que está alrededor de nosotros. A maravillarse, estaban espantados, maravillados. ¿Por qué? Porque oyendo, escuchando esta profecía, ellos sabían, ellos estaban en la confianza, en la fe, pero quizás por la primera vez un hombre va a profetizar sobre este niño suyo, sobre su vida. Nosotros tenemos y necesitamos a veces oír, escuchar estas alabanzas, estas profecías, estas palabras que nos elevan el corazón, que nos levantan el alma, que nos hace quitar nuestra mirada sobre las pesadez de nuestra vida para contemplar el cielo, contemplar la luz, contemplar el sol, contemplar a Dios que está en todos lugares. Pero la imagen que les doy, bueno, es como pasar de los ojos fijos en las cosas bajas de la tierra hasta el cielo. En este mundo, en estos tiempos de festividad, muchísima gente, y lo digo con todo el dolor de mi corazón, han perdido esta vista, esta mirada a Dios, justamente porque están contemplando, están mirando, están parados en las cosas, en las luces que pasan, las luces de este mundo, y no contemplan la verdadera luz que es Jesús. Hoy yo les invito a contemplar la luz de Jesús. Eso es perseverar. José y María, especialmente ella, que la seguimos, se está maravillando. Es decir, que ella estaba inmaculada, ella lo tenía, ¿verdad? Ella no estaba enfocada en las cosas del mundo, pero nos enseña especialmente en este Evangelio cómo ella está contemplando y maravillando, alabando a Dios. Nuestra vida es volver a Dios todas las gracias. Y seguimos. Simeón entonces va a alabar a Dios y después en sus profecías se va a voltear y va a contemplar a María, la va a mirar y le va a decir la verdad, le va a decir lo que va a suceder y este niño va a ser causa de caída y tú también una espada te va a atravesar el corazón. Aparentemente podríamos decir, pues eso es dramático, es como si alguien le dice a ustedes, mira, ustedes, ¿es su hijo este muchacho que está aquí? Olvídalo. Este hijo te va a llevar muchísimas dificultades, muchísimos problemas. Entonces, aparentemente es así, pero todo es en un contexto de gracia, de bendición de Dios. Cualquier cosa que puede decir, nosotros no estamos preparados a veces. Tenemos una imagen de la vida cristiana totalmente superficial, idealizada, que no es lo que Dios quiere. Pensamos en una dicha que no tiene nada que ver con la dicha del reino de Dios. Lo que Dios quiere es que reinarse en nosotros, que venga tu reino en nuestra vida. Nosotros tenemos una visión totalmente que es llena de mentiras, no la nuestra necesariamente, sino las mentiras del mundo que nos está llevando, donde se olvida a Dios, donde se disfraza la verdad. Y entonces cuando Simeón profetiza, ustedes saben que la profecía es profetizar, es hablar en el nombre del Señor. Entonces José y María reciben, y ella especialmente recibe esta palabra que la lleva más allá, que la lleva más al cielo. Siempre nosotros necesitamos oír la palabra de Dios que va a tener como medidas, como orientaciones, esta palabra nos va a llevar, a elevar. Necesitamos este ascenso del Espíritu Santo justamente como ellos para crecer y cambiar nuestra vida. Entonces, perseverar. El último pilar es el amor. Necesitamos el amor. El amor viene de Dios. Juan capítulo 3, versículo 16. Jesús tanto amó el mundo
que mandó a su Hijo. O podemos decir, perdón, Dios tanto amó al mundo que nos dio a su Hijo. Jesús es el amor del Padre y del Espíritu Santo. Es la obra maestra, es el Dios hombre con la humanidad entregada a nosotros. Es la divina voluntad entregada. Jesús viene en medio de nosotros. El amor. Es el amor permanente en la vida. Jesús es el don. Realmente. Y entonces cuando acogemos el amor, justamente el amor es lo que nos une. El amor justamente es lo que está construyendo nuestra vida. Necesitamos crecer. Una persona de mi parroquia me decía, yo amo a Dios cuando Él me da lo que quiero. Eso no es amar a Dios. Es una forma, podríamos decir, de amarlo, y muchas veces es lo que vemos. Antiguamente se estaba ofreciendo sacrificios o haciendo promesas a las divinidades. Entonces, queríamos algo, entonces íbamos a ver una divinidad cualquiera, no sé, la divinidad, pues no, para los hombres de la fuerza, para ganar, para tener más fuerzas. Estaban haciendo promesas, haciendo sacrificios, pensando, esperando que así, con una especie de negocio, esta divinidad nos iba a dar algo. Eso no es el amor de Dios. Eso no es vivir en una relación personal con el amor de Dios. Porque amar a Dios justamente es darle toda la confianza, no es temerlo. Amar a Dios es tener paciencia. Dice San Pablo que la paciencia todo lo consigue, el amor lo consigue, que el amor es paciente, dice Pablo. La paciencia justamente es lo que nos hace esperar el buen momento, nos pone en el buen lugar, nos prepara justamente. El amor, muy queridos amigos, es paciente. Necesitamos este pilar del amor, del verdadero amor, que no es el temor de un Dios que no es Dios, una imagen falsa de Dios. Dios nos ama y Dios nos quiere dar el mejor. Muchas veces nosotros pedimos cosas a Dios y no estamos satisfechos porque Dios parece no nos oye, no nos escucha. Lo que Dios no quiere, porque lo que estamos pidiendo justamente no conviene. Estamos pidiendo cosas, muchas veces cosas del mundo, cosas que nos están limitando, cosas que no nos ayudan. Estamos pidiendo a Dios cosas que nos está atando más a la tierra. Dios nos quiere levantar, nos quiere elevar hacia Él. Dios nos ama. Dios nos ama infinitamente. Entonces, muy queridos amigos, hemos escuchado esta palabra, hemos meditado juntos estos pilares, estas gracias de Dios que Dios nos da justamente y nos hace entender que justamente Él está con nosotros. Hemos meditado la obediencia, que es amar su vida. Una pareja, una familia ama su vida porque es un don de Dios. Hemos meditado juntos la gracia de acoger el don de Dios y la fe como Abraham, la fe como su mujer Sara, la fe que nos despierta justamente a la gracia de Dios, la fe que nos levanta, la fe que nos hace ver como Dios ve. Y también perseverar, muy queridos amigos, es maravillarse. Como lo hemos visto aquí, la Sagrada Familia se dice que estaban maravillados por todo lo que decía Simeón. Si la gracia, si nuestra fe, si nuestra vida personal, si la vida cristiana no es fuente por maravillarnos, por gozar, por entrar realmente en la gloria de Dios, si no acogemos nuestra vida como un medio para alabar y darle gracias a Dios, realmente la vida cristiana se vuelve triste
y perdimos entonces lo esencial del don de Dios. Entonces, como al ejemplo y como modelo de la Sagrada Familia, les invito a todos en estos tiempos de bendiciones y de gracias a entregarse totalmente en sus manos, a devolverle toda su vida, a darle gracias a Dios en cualquier circunstancia. Que Dios les bendiga.